un genocida, un lacayo y un octogenario condicionando Ceuta y Melilla. Tiene guasa la cosa que se planteen determinadas opiniones cuando nos encontramos con tres personajes que violan todas las resoluciones de la ONU en el mundo. Por un lado está Netanyahu, el genocida condenado por el Comité Penal Internacional por crímenes de guerra. Por el otro lado está el lacayo de los Estados Unidos, el rey Moro, que simplemente ha sido un comparsa de los intereses de los Estados Unidos en el Magreb, siendo su gran lacayo en la zona. Y por el otro lado está un decadente octogenario que, como está casado con una mujer que puede ser su hija, se cree que está en espíritus juveniles aún. Hay que tener en cuenta una cosa muy clara. Ceuta y Melilla eran de España antes de existir los Estados Unidos y Marruecos. Y cuando Ceuta y Melilla pasaron a ser de España, Israel ni existía. Y esos tres ejemplares tan proeminentes son los que cuestionan de que España tiene colonias en el norte de África. Probablemente debe de ser que solo ven la paja en el ojo ajeno, porque si no me entiendo muy mal, Estados Unidos a día de hoy sigue teniendo la colonia de Puerto Rico, que se la arrebató a España cuando quiso formar su imperio, tiene la base que continúa teniendo en Guantánamo, en Cuba, y otras colonias que tiene repartidas por el mundo como antiguos territorios de fideicomiso en Oceanía. Este es el país que está hablando de colonias, cuando ha sido el mayor colonizador, que además ha pregonado hasta la saciedad que quiere adueñarse de Groenlandia. Vergonzoso, de verdad. Benjamín Netanyahu, el genocida condenado por el Comité Penal Internacional por crímenes de guerra, habla de colonias españolas en el norte de África, cuando él, aparte de condenado por genocidio, está presidiendo un país que lleva violando las resoluciones de la ONU décadas, cometiendo todo tipo de atropellos en Cisjordania, donde, según sus sueños sionistas, les dijo a Abraham que la tierra prometida era solamente para los judíos. Y está trayendo colonos judíos de todas las partes del mundo que jamás nacieron allí para colonizar Cisjordania, salpicándolo todo de asentamientos para hacer cada día más imposible la creación de un Estado palestino, con el visto bueno, por supuesto, de los Estados Unidos, que es el que apoya a su lacayo en Oriente Medio, que no es otro que Israel. Y en tercer lugar, tenemos a el rey Moro, el lacayo en el Magreb. Habla de que Ceuta y Melilla son colonias de España en Marruecos, cuando Ceuta y Melilla pasaron a ser de España, no existía Marruecos, porque Ceuta y Melilla llevan siendo de España 500 años, más tiempo que la independencia que tienen Estados Unidos, Israel o Marruecos. Además, es ejemplar que esté diciendo eso el comparsa de los Estados Unidos, que aceptó como lacayo en el Magreb que Estados Unidos le apoyase en la invasión del Sahara Occidental, un territorio que era una colonia de España, el Sahara español, que fue invadida y ocupada por
Marruecos, con el visto bueno y el asesoramiento de Estados Unidos, que orquestó a través de la CIA la famosa Marcha Verde. Una simbólica ocupación de un territorio que ya se había pactado con España por parte de Estados Unidos que lo entregase, porque no podía Estados Unidos permitir que su lacayo en el Magreb quedase encajonado entre dos países que en aquella época hubieran sido de la órbita soviética, como era Argelia por un lado y el Sáhara Occidental por el otro. Marruecos, que viola todas las resoluciones de la ONU, como es el instalar más de 250.000 colonos marroquíes en el Sáhara Occidental, algo que está totalmente prohibido por la ONU, que no hizo más que dar largas a la celebración de un dichoso referéndum que nunca se pensaba celebrar, pero fue la maniobra orquestada por los Estados Unidos y Marruecos, ir dando largas mientras iban colonizando el territorio como un hecho consumado, que no iban a abandonar jamás el territorio. Cuando las Naciones Unidas, a día de hoy, siguen diciendo que España es el único administrador oficial del Sáhara Occidental, por mucho que España también haya tratado con el gobierno que tenemos de escurrir el bulto. Y nos encontramos que Marruecos esquilma los productos del Sáhara Occidental para mantener 180.000 hombres que tiene a lo largo de un muro construido con la asistencia técnica de Israel de más de 2.700 kilómetros para separar las zonas liberadas de las zonas ocupadas e invadidas por Marruecos. Vende recursos a empresas extranjeras que estén dispuestas a explotar y a esquilmar todo lo que haga falta. Vienen hidrocarburos, vienen pesca, viene etcétera en todo eso. Y esos tres elementos, Estados Unidos, Israel y Marruecos, son los que hablan de colonias, cuando son los mayores colonizadores del siglo XXI que continúan vigentes, con todo tipo de atropellos. Porque cuando un dirigente de un país llega a ser condenado por el Comité Penal Internacional por genocida, muchas demostraciones de democracia no puede dar. Aunque nos vendan la película de que Israel es la única democracia de Oriente Medio. Una democracia que ha causado miles de muertos, que coloniza Cisjordania para evitar que los palestinos tengan su estado. Todo eso aplicando, además de eso, una política cruel de apartheid, reduciendo a los palestinos a vivir en bantustanes inconexos para hacerles la vida totalmente imposible y así, a través de la ayuda de los colonos que arma Israel, facilitar la limpieza étnica y conseguir expulsar a los palestinos de su tierra. Esos son los representantes que están diciendo que Ceuta y Melilla son colonias, cosa que solamente pasa por la mente del octogenario y sus dos lacayos, Menachem Begin y el rey moro, que son lacayos, uno en el Magreb y otro en Oriente Medio. Por lo tanto, lo único que les oyes hablar por su boca es palabras de su amo, el octogenario, que como está rabioso porque la Unión Europea no se embarcó en su aventura militarista contra Irán, suelta esas beldades por esa boca. Debían de cultivarse un poco más, porque no pasan de ser unos meros ignorantes, que no saben que Ceuta y Melilla eran de España antes
de existir cualquiera de los estados que representan. Antes de existir los Estados Unidos, antes de existir Israel y antes de existir Marruecos. Ceuta y Melilla ya eran de España. Bueno, dadle me gusta, enviadme vuestros comentarios y no os olvidéis de apuntaros al canal para que así con su difusión llegue cada día a más personas cómo la política internacional manipula el mundo en pro de intereses imperialistas como tienen esos tres países mencionados. Estados Unidos, que en sus sueños con el octogenario piensa anexarse Groenlandia. Israel, que saltándose todas las resoluciones de la ONU niega que pueda existir un Estado palestino en Cisjordania y la está colonizando, algo que está totalmente prohibido. Y después el rey moro, el comparsa, que es el que atiende a los intereses de Estados Unidos en el Magreb como lacayo que es, colonizando e invadiendo un territorio que de colonia que era de España pasó a ser colonia de Marruecos, sin celebrarse referendo alguno, como dice la ONU, que es un territorio no autónomo pendiente de descolonización. Hasta otra.